Bueno, pues nuestro corto, pero yo creo que práctico paseo por el estudio de fenicios y cartagineses vamos a concluirlo hoy con la caída primero de Tiro y después de Cartago. Es una historia que realmente parece corta y parece poco importante, pero hemos de pensar que los fenicios inician su vida con la caída del bronce final, con el colapso del bronce final en el año 1100 a.C. y la van a terminar con las guerras púnicas en el año 233 antes de Cristo. Es decir, que tienen una vida de 900 años en el Mediterráneo y desde el punto de vista comercial los fenicios en este tiempo van a ser los dueños del Mediterráneo. Luego van a pasar su jerarquía a los cartagineses, que al fin y al cabo también son fenicios, y después del año 233 ya van a pasarlo al Imperio Romano. Entonces podemos encuadrar la vida de los fenicios entre dos grandes acontecimientos: el colapso del bronce final, venido fundamentalmente por la invasión de los pueblos del mar, y por otra invasión, en este caso por la invasión de un pueblo globalizador como va a ser el Imperio Romano. Es decir, desde el año 1100 a.C. hasta el año 230 antes de Cristo. 900 años de historia de los fenicios. Bueno, pues ya hemos intentado ver cómo realmente su historia se va a reducir a la creación de una serie de colonias en el norte de África y en el sur de Hispania, y a negociar con todo el Mediterráneo, a ser los navegantes, quizás los mejores navegantes, porque son los que conocen la Osa Menor, que es la que les conduce en sus viajes nocturnos, y por tener la cualidad de ser amigos de los lugares donde ocupan, de los tartesos, de los habitantes de Córcega, de Sicilia, del norte de África, procurando una relación comercial, pero nunca de guerra. Bueno, pues vamos a ver cómo termina este pueblo tranquilo, negociante, listo, que ha sabido primero adaptarse y por eso, y por su adaptación, no cayó con los grandes imperios del colapso del bronce final, porque era un pueblo agricultor, era un pueblo navegante, era un pueblo pescador, era un pueblo artesano, eran importantes metalúrgicos, supieron transformar la pirita en hierro y se pudieron mantener porque no fueron grandes, se hicieron pequeños, pero dominaron con sus técnicas todo el Mediterráneo. Realmente, pues bueno, pues yo no quiero comparar aquellos momentos con estos porque tienen cosas muy diferentes, pero sí que hay que sacar consecuencias, ¿no? De por qué los grandes imperios hititas, asirios, babilónicos, egipcios, la gran ciudad de Ugarit, caen micénicos, y en cambio nuestra pequeña porción de la costa cananea, los fenicios, se van a mantener durante este tiempo. Bueno, pues vamos a verlo. Decimos que el colapso del bronce final supuso esto: la caída de las grandes civilizaciones de Oriente, micénicos, hititas, asirios, babilónicos, la ciudad de Ugarit, y en cambio se va a mantener Chipre y se va a mantener Fenicia. Bueno, pues ¿por qué ocurrió este colapso del bronce final? Pues por una serie de causas que vamos a recordarlas: por las guerras, por las malas cosechas agrícolas, por las catástrofes meteorológicas, erupciones de volcanes, desbordamiento de ríos, sequías, por nuevas enfermedades que en aquel momento pues no sabían que eran el COVID-19, sería otro COVID, sería otro virus respiratorio, pero no sabían denominarlo, pero sí supieron que había nuevas patologías que antes no conocían. También por una crisis de pensamiento. Esto hay que tenerlo muy presente. Las ideologías son buenas porque a la gente le hace tener algo en qué creer. Ideologías que pueden ser de carácter religioso, de carácter político, ideologías buenas siempre. Pero en este caso se empezaron como ahora a entremezclar y uno no sabe a qué bando acercarse. También ocurrió otra cosa que está ocurriendo ahora: migraciones de los pueblos del mar, en este caso de los pueblos de África y del sur de América.
Realmente nuestra inmigración de Sudamérica pues, es muy fácil de llevar porque son gente que habla nuestro idioma, que tienen nuestras costumbres y que se adaptan fácilmente a nuestra manera de vivir. En cambio, las inmigraciones que vienen del sur, de África, son más complicadas. Son gente que trae nuevas formas de vivir, nuevas formas de comportamiento, nuevas formas y han de adaptarse o no a nuestra manera de convivir. Y entonces este será el problema, no que vengan en plan de guerra, que ellos son en plan de guerra no vienen, pero a veces la dificultad de idioma, de costumbres, de creencias religiosas, dificulta la integración de estas gentes con nosotros. Bueno, pues esto ocurrió también en el Bronce Final. Por fin también, hemos dicho ya muchas veces, el fin de las grandes civilizaciones egipcia, hitita, asiria, babilónica, la ciudad de Ugarit, manteniéndose en viva, pues los fenicios en pequeña zona de la franja cananea del Mediterráneo oriental y los chipriotas. Bueno, pues realmente, ¿por qué se mantienen estas civilizaciones? Porque se adaptan, se saben adaptar a cualquier situación, porque poseen en sí mismos la capacidad de adaptarse, que es la capacidad de navegar, de cultivar, de hacer metalurgia, es decir, de tener los medios propios de supervivencia. Bueno, pues el final del colegio del Bronce Final, pues lo que trajo fue el asentamiento de estos pueblos que habían sabido resistir. Por ejemplo, los asirios no supieron resistir, pero sí supieron apartarse. Se situaron detrás de los montes Tauros. Y cuando los pueblos del mar se asientan, ellos salen. El primer imperio asirio es el imperio medio. Y segundo será el imperio nuevo asirio. Es decir, serán unos nuevos asirios los que vendrán a ocupar el lugar que tenían, pero que ya pueden convivir con los pueblos de inmigrantes, de inmigración de los pueblos del mar. Bueno, pues, pero ¿esto cómo termina? Todo esto hemos dicho que da vida a fenicios y a chipriotas que van a colonizar el Mediterráneo y van a ser los dueños del Mediterráneo. Primero comerciales y luego los cartagineses comerciales y bélicos van a ser los dueños del Mediterráneo, hasta que llegaron aquí otro pueblo, otro gran pueblo, colonizador en este caso, y que venció a los cartagineses en las guerras púnicas. Pues vamos a ver, esto va a traer consigo, en un principio, cuando llega, por ejemplo, primero Nabucodonosor y luego Alejandro, la caída de Tiro. Y en segundo lugar, cuando llegan los romanos, la caída de Cartago. A esto vamos a dedicar la clase de hoy. Bueno, pues vamos a ver la pérdida de hegemonía de Tiro. Decíamos que los primeros en caer van a ser los habitantes de Tiro. Cuando el monopolio comercial fenicio fue desafiado por etruscos y por griegos, la influencia fenicia disminuyó en el occidente. Y entonces la población de Cartago aumentó de tamaño en cuanto a demografía, porque mucha gente que estaba en Tiro, al caer su potencia comercial, emigró a Cartago. Y además porque también heredaron parte de las relaciones comerciales de Tiro. Bueno, pues el primero que va a empezar a destruir la hegemonía de Tiro va a ser Nabucodonosor II, que asedió durante 13 años la ciudad de Tiro en el año 574 a.C. La prosperidad de Tiro atrajo mucho la envidia de Nabucodonosor, que pensó que era una ciudad muy bien situada y muy bien relacionada para poderla dominar. Lo intenta. Durante 13 años la asedia. No consigue dominarla, pero lo que sí que consigue es debilitarla. Y a partir de Nabucodonosor, Tiro ya no será la misma, perderá su capacidad. Esta es la isla de Tiro en el momento que fue asediada por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, el que construyó estas puertas maravillosas, las puertas de Istar, y aquí vemos el figurat de la ciudad de Babilonia. Bueno, pues durante el asedio, la mayoría de los habitantes de Tiro, cuando vieron que entraban en peligro, ¿qué hicieron? Huyeron por la costa hacia la ciudad de Cartago. De esta manera, pero antes de esto ocuparon una ciudad que se llamó Usu. Esta ciudad era una ciudad pegada a la costa, era una ciudad continental pegada a la costa, que era la que provenía a la pequeña isla de Tiro de agua, de alimentos y de posibilidades para sus cremaciones, para las necrópolis. Bueno, pues Usu realmente es una antigua ciudad de la costa de la costa fenicia, de la zona cananea,
y entonces abastecía de agua, de alimentos y de madera para las cremaciones de sus muertos. Las tres palabras, las tres letras Usu hacen referencia a esto. También hace referencia a esto una cerámica que se encontró donde venía representada este triple uso de la ciudad de Usu para la isla de Tiro. Aquí os he puesto por curiosidad cómo evoluciona la ciudad de Tiro. Aquí la vemos en el año 6000 a.C. Aquí es la primera vez que la vemos, luego la segunda vez ya va creciendo Tiro. Tiro se adapta a su tamaño, pero en cambio se van sedimentando las tierras en el continente, de forma que van aproximando el continente a la isla de Tiro. Y aquí aparece Usu, la ciudad que sirvió como suministro a la isla de Tiro. Aquí vemos cómo Alejandro Magno va a tirar el puente que unirá la isla de Tiro a la ciudad de Usu. Y aquí vemos en tiempos ya del siglo XX cómo se ha creado una especie de lengua de tierra que unirá la isla de Tiro al continente. Bueno, pues cartagineses y etruscos se van a unir. ¿Se van a unir para qué? Para luchar contra los griegos. Los griegos son hegemónicos en el mar Mediterráneo. Los etruscos son gente más de tierra. Aunque son buenos navegantes, ellos se encuentran entre el río Arno, Florencia, y el río Tíber, Roma. Estos etruscos se unirán a los cartagineses contra los griegos en la batalla de Alalia, que se va a dar en el norte de Córcega. Es decir, la nueva potencia de Cartago está sustituyendo de manera veloz a la ciudad de Tiro en el espacio mediterráneo. Entonces va a alcanzar una unión con los etruscos para vencer a los otros poseedores del Mediterráneo norte, que van a ser los griegos, en la batalla de Asalia. De esta manera conquistará a los griegos de Marsella, que va a ser el centro de las colonias griegas en el sur de Europa. Massalia, luego será también Ampuria, van a conquistar esta ciudad Massalia. De esta manera van a controlar ya para siempre el dominio griego del Mediterráneo. Aquí tenemos la batalla de Alalia, que se va a dar en Córcega con la victoria del grupo etrusco y cartaginés. Aquí tenemos Cartago. Cartago se hace grande y tiene dos grandes puertos. Un puerto circular que utilizará para la creación y la reparación de sus triremes, que van a ser los barcos que horrorizaban a los romanos, y un puerto comercial, que lo vemos aquí fuera, que va a ser que con sus hangares hará sus intercambios comerciales en sustitución a la ciudad de Tiro. En siglo y medio de existencia, Cartago va a ser muy grande, va a ampliarse y va a tener parte ya en Sicilia, en Cerdeña, en las Islas Baleares, en Córcega, así como al norte de África, desde Marruecos hasta Libia. Es decir, que el poder de la zona de extensión de Cartago va a ser muy amplia. Bueno, pues el sitio de Tiro definió ya el fin de Tiro y la llegada de la hegemonía de Cartago. Alejandro Magno, en su lucha contra los egipcios para vencer a los persas, en el año 333-32 decide conquistar Tiro. ¿Y por qué lo hace? Pues ya le hemos dicho que lo hace en su campaña contra los persas, pero al iniciar la campaña asiática, Alejandro, que era un hombre culto, era al fin y al cabo alumno de Aristóteles, no entra en batalla de manera espontánea, sino que hace una especie de estudio de lo que ha ocurrido en las anteriores batallas, y entonces estudia a Jenofonte. Cuando hablemos del mundo griego y hablemos de los historiadores griegos, nos fijaremos en Jenofonte como el gran relator de las guerras. Bueno, pues en Jenofonte va a encontrar una ciudad, que no es Tiro, pero que tiene unas características semejantes a la ciudad de Tiro. Entonces, es muy importante la conquista, que en las conquistas que habla Jenofonte. Entonces, Alejandro, buen alumno y buen seguidor de lo que lee, aprende que debe conquistar Tiro, porque Tiro va a ser un punto muy importante en su conquista a Egipto. Entonces decide conquistar la isla de Tiro pensando que va a ser una cosa fácil. Bueno, pues antes de esto Alejandro nunca hayamos dicho que hace las guerras de manera improvisada. Se procura miles de
auxiliares civiles, que van a ser ingenieros, que van a ser gente que conozca las armas, que van a ser gente que conozca el subsuelo, el mar. Y entonces, ¿qué hacen? Los ingenieros clavan unas altas estacas en la parte de mar menos profunda, creando una especie de puente hasta el continente, de tiro al continente. De esta manera podrán crear unas torres que desde ellas lanzarán las catapultas y sí que podrán atravesar la muralla que está rodeando a Tiro. Porque, como hemos dicho, los cartagineses, los fenicios, siempre fundaban sus ciudades en islas, en archipiélagos, en promontorios, en lugares que eran fácilmente amurallados, porque ellos no atacaban, pero sí que se debían resguardar del ataque de los demás. De esta manera, Tiro era una ciudad rodeada de murallas, lo cual era muy difícil de atacar y de romper sus murallas. Entonces, esta fue la idea que se hizo Alejandro y por lo tanto creó este espigón, que fue iniciado desde el continente hacia Tiro. Bueno, pues no fue fácil de hacerlo porque fue destruido tantas veces como fue creado, y entonces al final decidió Alejandro que ya no era cuestión de espigón, sino que era cuestión de rodear la isla de Tiro e impedir el acceso a ella de agua y de alimentos, de manera que la cercó de hambre. Entonces, ¿qué hicieron los habitantes de Tiro? En un descuido de las naves de Alejandro, salieron de Tiro y se marcharon a Cartago. De esta manera, Cartago empieza a tener un incremento muy grande en su demografía. Aquí os he puesto una imagen de lo que sería Tiro, lo que será continente, y la línea negra que será el puente que Alejandro va a crear para llegar con sus catapultas a la ciudad de Tiro. Tiro era una isla con dos puertos, el puerto de Sidón y el puerto egipcio, y con una flota muy importante. Aquí tenemos el espigón que está creando Alejandro Magno, las columnas, las torres que crea para desde ellas tirar las catapultas que sean capaces de entrar en la ciudad de Tiro atravesando sus murallas. No es fácil. Alejandro Magno solo fue para Tiro, para Alejandro Magno, tan solo fue un obstáculo en la conquista de Egipto. Para los fenicios, la caída de Tiro fue el final de Fenicia como ciudades-estado de la costa de Cananea del Mediterráneo oriental. Bueno, pues cuando ocurrió esto, ¿qué ocurrió? Pues Cartago, que emerge como cabeza del imperio comercial. Después de la caída de Tiro, la gente, ya hemos dicho que había salido de Tiro, llegó a Cartago, creció muchísimo su demografía, creció muchísimo su poder comercial, y Cartago se convirtió en el centro comercial y el centro bélico del Mediterráneo. Bueno, pues la hegemonía fue absoluta, desde el punto civil, desde el punto militar y desde el punto económico. Bueno, pero ¿cuál fue? Por otra parte, Roma había vencido a los etruscos, que estaban entre el Arno y el Tíber, y entonces los había sometido y estaba en posibilidad de realmente territorial, tenía toda la península itálica. Eran grandes guerreros en tierra, no tanto en mar. En mar eran mucho más importantes los cartagineses. En un principio sus relaciones fueron cordiales, pero surgió un suceso que parecía de poca importancia. Pero este suceso fue importante porque fue el que generó las guerras púnicas, que van a ser la victoria de Roma sobre Cartago y el final de Cartago. Hemos dicho que ya había acabado Tiro y ahora va a acabar Cartago. Tiro termina con la franja territorial de Fenicia en la costa cananea, y Cartago va a ser la heredera de Tiro en la costa del norte de África. Con las guerras púnicas, Cartago desaparece, y con esto desaparecerá para siempre el mundo fenicio-cartaginés. Vamos a verlo. El territorio cartaginés antes de las guerras púnicas era el norte de África, el sur de Hispania, las islas Baleares, Córcega y Cerdeña, y la parte norte de la península, de la isla de Sicilia. Sicilia era un granero que surtía de trigo a la ciudad de Cartago. En las guerras púnicas hubo tres. En la primera guerra púnica duró desde el año
264 hasta el 241 a.C. ¿Quién la inicia? Pues un pueblo que se llamaron, eran los marmetinos, que no eran más que mercenarios violentos que tomaron la ciudad de Mesina, al norte de Sicilia. Entonces, para protegerse, ¿qué hicieron? La paz con los romanos y la paz, pues hablaron una relación de protección con los romanos y con los cartagineses. De esta manera estaban tranquilos porque decían ni unos ni otros van a atacar. No se lo creyeron mucho, pero los cartagineses eran un poco más ingenuos y entonces acudieron a Mesina a ayudarles. Ante esto sucedió la invasión de la isla por los romanos desde sus posesiones de Agrigento del sur y de la parte de Catania. Entonces llegan y toman la isla porque consideraron que la llegada de cartagineses a Mesina era una causa belli. Al ceder los cartagineses perdieron la contienda contra los romanos. Bueno, los romanos eran sabedores de que por tierra ellos vencían, pero por el mar no. Tenían barcos, no tenían apenas flota naval, que se pusieron a construir con una velocidad extraordinaria. Y además crearon una especie de artilugio que se llamó corbus, que era como un puente que depositaban sobre los barcos cartagineses. De esta manera los abordaban y podían conseguir la lucha cuerpo a cuerpo, en la cual los romanos también eran mucho más importantes. Este era el corbus, es decir, esta especie de puente que desde el barco cartaginés se lanzaba sobre el barco romano, que permitía el paso del barco romano al barco cartaginés y poder vencer al barco cartaginés en su tierra. Bueno, la guerra duró 23 años y se libró en Sicilia y en las aguas circundantes, también en el norte de África. Fue una guerra larga y cruel, donde todos perdieron mucho. Perdieron mucho los romanos, perdieron muchísimo los cartagineses. Muchos barcos se hundieron, pero al final de la guerra los cartagineses la perdieron, siendo vencedores los romanos. De esta forma los romanos luego se rearcieron de sus pérdidas con los grandes pagos que les impusieron a los cartagineses. Bueno, esta es la forma como quedó el mar Mediterráneo tras la primera guerra púnica. Córcega y Cerdeña, tanto como el norte de Sicilia, Córcega, Cerdeña y el norte de Sicilia, pasan a manos romanas, con lo cual Roma se va a hacer la dueña del Mediterráneo, lo cual va a ser muy peligroso para los cartagineses. Bueno, Amílcar Barca fue el general cartaginés que dirigió la contienda en la Primera Guerra Púnica y en la consiguiente Guerra de los Mercenarios. Cuando acaba la Primera Guerra Púnica, Cartago queda esquilmada de barcos y de dinero y no puede pagar a sus mercenarios. Entonces los mercenarios de África se rebelan contra Cartago y otra vez tiene que ser Amílcar Barca el que luche contra ellos. Además de esto, los Barca, la familia de los Barca, que eran unos oligarcas de Cartago, pierden la confianza del resto de los oligarcas que conformaban el gobierno de Cartago. Pierden la confianza y entonces dicen que de más guerras, no que ya han perdido una. Pero entonces Amílcar Barca les convence de que es conveniente salir a la provincia, a la Hispania, que era una península llena de minerales, de plata, de oro, sobre todo de piritas, que además era una zona muy fértil, donde se podía cultivar el trigo, la vid y el olivo. Entonces, cuando acabó la guerra, la Primera Guerra Púnica, Aníbal le hace jurar a su hijo Aníbal que jamás será amigo de Roma. Bueno, ya hemos dicho que el Tratado de Paz contra Roma en la Primera Guerra Púnica se saldó con una gran indemnización y con el anexo de Córcega, Cerdeña y Sicilia, que era el granero de Cartago. A partir de entonces la República Romana fue la dueña potencial militar del Mediterráneo occidental. Además, la guerra desató una revuelta, que ya hemos dicho, la de los mercenarios, que también debilitó muchísimo a Cartago. Bueno, pues estos fueron los territorios que se cedió a Roma tras la Primera Guerra Púnica. Bueno, pues Cartago necesitaba
una gran solución para mejorar su debilitada economía. Tras recibir un duro golpe de la pérdida de Sicilia, sus finanzas se debilitaron. Y la solución la trajo Amílcar Barca, el que perdió la Primera Guerra Púnica. Convenció al Senado de que sería importante que fueran hacia las tierras de la Hispania para conseguir allí minerales y agricultura, trigo. Es decir, entonces Amílcar Barca acudió con sus tropas a la península ibérica. Estableció una guerra contra los habitantes indígenas, pero en una de las guerras murió ahogado en el río Júcar. Tras su muerte, mandó a su yerno Asdrúbal que tomara el mando, y Asdrúbal tuvo la gran idea de fundar Cartago Nova, que fue Cartagena, que fue, como dijéramos, el lugar donde los cartagineses guardaban a los rehenes romanos, a los rehenes de los jefes cartagineses y de los jefes ibéricos, y además donde guardaba el arsenal de dinero para pagar a los mercenarios. Además de la fundación de Cartago Nova, Asdrúbal también firmó el Tratado del Ebro con los romanos, estableciendo la zona de influencia en el Ebro. Del Ebro hacia arriba será romano, del Ebro hacia abajo será cartaginés. Asdrúbal fue asesinado en el año 221 y nombró a Aníbal Barca como su sucesor. Aníbal fue nombrado pues como jefe supremo de los ejércitos cartagineses en Hispania. Aquí tenemos a Asdrúbal el Bello, el que fundó Cartagena y pactó el Tratado del Ebro. Aquí tenemos el Tratado del Ebro, el límite de las tierras cartaginesas y de las tierras romanas cuando los romanos las colonicen. Fundó Cartagena. Aquí tenemos a Cartagena, que está al lado del mar y cerca de una laguna. Cartagena rodeado de agua por todas partes. Fundó Cartagena en el año 2209. Aquí tenemos a Cartagena fundada al lado del mar y al lado de la isla. Bueno, pues aquí tenemos una estatua de Asdrúbal el Bello en Cartagena, recordando que fue él que fundó la ciudad. También firmó el Tratado del Ebro. Aquí tenemos la línea que separa la dominación cartaginesa de la península hispánica y la dominación romana de la península hispánica. Bueno, pues el Tratado del Ebro fue muy importante. Aníbal fue jefe supremo de los ejércitos cartagineses en Hispania desde el 221 a.C. Tenía 23 años. Los romanos no lo tomaron en serio. Tanto fue así que cuando él toma Sagunto, tampoco le da mucha importancia. Piensa que es una cosa interna y que no va con ellos. Realmente lo que Aníbal ha hecho en Sagunto no es más que provocar a los romanos. De hecho, el sitio de Sagunto, que era una ciudad aliada con Roma, aunque estaba por bajo del Ebro y por tanto en territorio cartaginés, fue fundamental para Aníbal porque consideraba que era una ciudad fortificada, muy importante y muy bien fortificada, que no le convenía a él para nada que en su segunda guerra contra los romanos, fuera una ciudad aliada de Roma. Por tanto, la destruye. La destruye y le cuesta mucho destruirla, porque además piensa, ahora cuando la tome, a mis mercenarios les daré que roben todo lo que encuentran, pero no encontraron nada, porque los saguntinos se inmolaron, se quemaron antes de que Aníbal entrara en Sagunto. Aníbal, no obstante, perdió un ojo en la batalla contra los saguntinos. Bueno, pues esta conquista de Aníbal, o esta toma de Aníbal de la ciudad amiga de Roma, Sagunto, se consideró como causa belli por los romanos para el inicio de la Segunda Guerra Púnica. Bueno, pues aquí tenemos Sagunto, muy lejos del Ebro, pero Sagunto, ciudad asociada con Roma. Esto es Sagunto, como lo vemos en la actualidad. Y bueno, pues tenemos un recuerdo de la historia de la toma de Sagunto por Aníbal, escrito por Blasco Ibáñez en su libro Sonia la cortesana. Es una mujer que tiene relaciones con un viajero griego, que es el que relata lo que ocurrió en Sagunto.
es decir, la inmolación de los habitantes de Sagunto antes de caer en manos de Aníbal. Esta es Sonia la cortesana, según la idea de Vicente Blasco Ibáñez. Y esta es el sitio de Sagunto, según la idea de Domingo Marqués, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Bueno, pues empieza la Segunda Guerra Púnica, Aníbal parte de Sagunto y duró desde el 218 hasta el 202. Su pretexto había sido el sitio de Sagunto por parte de los cartagineses como punto culminante. El general parte de allí para llegar a los Pirineos, atravesar los Pirineos y atravesar los Alpes con sus elefantes de guerra. Parte de Sagunto, sube por la costa del Mediterráneo hasta llegar a Francia, atraviesa el sur de Francia, llega a los Alpes y desde los Alpes penetra en la península itálica. Aquí tenemos un cuadro de Goya, no muy conocido, del principio de Goya cuando estuvo en Italia, que se llamó Sagunto atravesando los Alpes. Bueno, pues, ¿quién fueron los generales romanos que lucharon contra Aníbal en la Segunda Guerra Púnica? Publio Cornelio Escipión y Cneo Cornelio Escipión Calvo, ambos padre el primero y tío el segundo de Escipión el africano, el que venció en la batalla de Zama al general Aníbal. Bueno, realmente Aníbal venció a los romanos en la batalla de Tesino, Trevio, Trasimeno y Canna. Lo que pasa es que nombraron a Flavio como cónsul. Y fue un hombre listo porque supo resguardar bien las murallas romanas y hizo que Aníbal estuviese demasiado tiempo esperando para luchar contra Roma. En este tiempo, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que, además de las batallas, ya hemos dicho, en Tesina, Trevio, Trasimeno y Canna, pues aquí está la batalla de Canna, una especie de fuste que se coloca en la batalla de Canna. Bueno, pues cuando vio Publio Cornelio Escipión el africano, sobrino de Publio Cornelio Escipión hijo y sobrino de Cneo Cornelio Escipión el calvo, cuando vio que su padre y su tío eran muertos por Aníbal, salió corriendo ¿a qué? A conquistar Cartago, porque se dio cuenta que desde Cartago le mandaban a Aníbal sus mercenarios y sus medios de dinero y de bienes y de alimentos para luchar en la península itálica. Entonces fue y que hacía además rescató a los rehenes de los reyes íberos y de los reyes cartagineses y les dijo: o os ponéis de parte de los romanos o mataré a vuestros hijos. Entonces los pueblos cartagineses se pusieron de parte de los romanos. Por ejemplo, Gadir. Gadir se pasó a los romanos ante el crecimiento y la victoria de Publio Cornelio Escipión el africano sobre la ciudad de Cartago. Bueno, pues aquí tenemos a Publio Cornelio Escipión el africano. Bueno, pues ¿qué hizo? Según Polibio, lo que hizo Publio Cornelio el africano para conquistar Cartago fue bloquearla el acceso al mar. Y así Cartago Nova se encontró sitiada. Como había ocurrido anteriormente con Tiro, con Alejandro Magno, se quedó sitiada y se rindieron por sed y hambre. Bueno, pues aquí tenemos el sitio de Cartagena. Vemos cómo la sitia y la deja aislada de los mares, de manera que ahí no pueden llegar barcos para nutrirla. Asdrúbal, hasta entonces hermano de Aníbal, había servido para facilitarle desde Cartago, que la había fundado Asdrúbal el Bello, para mandarle
mercenarios, comida, dinero para las batallas en la península itálica. Viendo que Cartago era vencida por los romanos, salió en ayuda de su hermano, pero de poco valió, porque realmente lo que hacía falta no era él, sino bienes y mercenarios. Bueno, pues Escipión el africano tomó Cartago y privó a Asdrúbal, hermano de Aníbal, de mandar mercenarios y víveres a Aníbal en su batalla en la península ibérica. Asdrúbal fue definitivamente derrotado cuando se dirigía a la Umbría para ayudar a su hermano. Y la batalla de Zama fue la huida de Aníbal después de haber vencido en Canna a Cartago para allí conseguir mercenarios. No los consiguió y los romanos lo derrotaron también en la batalla de Zama. De esta manera terminó la Segunda Guerra Púnica, con la victoria de Aníbal en Tresino, Trebia, Trasimeno y Cana, pero con su importante derrota en Zama. Así quedó para siempre destruido el mundo cartaginés en el Mediterráneo, como había sido destruido Tiro por Alejandro Magno. Tras la Segunda Guerra Púnica ya parecía que Cartago no existía, pero Cartago encontró lentamente cierta prosperidad económica entre los 200 y el 149. Fueron 50 años de prosperidad y consiguieron iniciar la reconstrucción de su flota. En una visita de Catón el Viejo a la ciudad de Cartago, se dio cuenta de que realmente no había habido tal pérdida de Cartago. Cartago estaba resurgiendo y entonces esto fue lo que incitó la Tercera Guerra Púnica, que no fue más que la destrucción absoluta y completa de Cartago. No se sembró de sal, se destruyó completamente. ¿Por qué fue esto? Fue esto porque Catón el Viejo la visitó en el año 152 a.C. y no se encontró una ciudad arruinada, llena de ruinas. Lo que se encontró, una ciudad que estaba prosperando, con un fructífero comercio, lo que pensó que en un futuro próximo Cartago volvería a ser una rival de Roma. Llegó al Senado romano y pronunció una frase que quedó para la historia: Ceterum censeo Cartaginem esse delantam. Eso quiere decir, además, opino que Cartago debe ser destruida para que nunca jamás renazca y no pueda luchar contra los romanos. Así fue desde el año 152 a.C. hasta el año 15 a.C., cuando Augusto, primer emperador romano, decide que Cartago sea una colonia romana. Aquí tenemos al viejo Catón, que lanzó esta frase que fue la causa de la tercera y última guerra púnica, con el fin de Cartago. El fin de Cartago. Fue en el año 149 hasta el año 146. Es decir, que llevando la destrucción total de la ciudad y la muerte y la esclavitud de la mayoría de sus habitantes. Así terminó la existencia de Cartago como ciudad independiente. Ya había acabado Tiro, acabó Cartago, y de esta forma, en este incendio horrible de Cartago, terminó la historia de Fenicia. Muchas gracias y hasta el próximo día.